Vamos, hermanos, buenas tardes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos en esta tarde, gozándonos en el Señor, que podemos cantar, que podemos poner delante del Señor nuestras gratitudes, nuestras peticiones. A nuestros amados hermanos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los invito a que busquemos en el libro de Marcos, en el capítulo número 5, y vamos a leer del versículo número 21 al versículo número 28. Marcos capítulo 5, del versículo número 21 al versículo número 28. Y la palabra del Señor dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé un oído espiritual para poder escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que hables a través de tu palabra, que abras nuestro corazón, Señor, y que podemos escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. Te pedimos, Señor, que todo lo que mi corazón haya meditado, todo lo que mi boca hable, te honre y te glorifique solamente a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, a través de estas reuniones de nuestra serie de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Vimos ya en reuniones pasadas el endemoniado gadareno, este hombre de Gadara, que el Señor libera de esta legión de demonios que él tenía, y el Señor vemos que le da salvación y que este hombre le pide seguirle. Vimos también un milagro muy asombroso, de gran enseñanza y bendición en nuestra vida, que fue la alimentación de los 5,000. Este pasaje entonces que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, nos encontramos justamente después de este hombre de Gadara, de que el Señor viajara a Gadara y que diera salvación y que diera libertad a este hombre que se encontraba endemoniado. Este pasaje que vamos a ver el día de hoy es tan asombroso porque nos encontramos no uno, sino dos milagros que sucedieron prácticamente de manera simultánea, que fueron solicitados al Señor al mismo tiempo prácticamente. Dos personas completamente distintas, que no tenían nada que ver una con la otra. Vemos a un hombre que se llamaba Jairo, un principal de la sinagoga, una persona muy importante dentro del judaísmo, estudiado, letrado, político, con gente a su mando, con una vida resuelta, si lo queremos ver de esa manera, desde el punto de vista económico, que no le preocupaba a él nada, siendo un hombre tan importante dentro de la sinagoga. Pero que vemos cayendo de rodillas delante del Señor, con un problema que ni el dinero, ni las influencias, ni la posición social podían solucionar, ni los conocimientos, ni la religión, ni las influencias, ni las personas que él pudiera llegar a conocer. Y por otro lado, vemos a una mujer que la palabra del Señor no menciona su nombre,
con una enfermedad, un padecimiento de muchos años, 12 años, menciona la palabra del Señor, que había sufrido mucho, que había tratado con muchos médicos que le habían hecho sufrir mucho, que había gastado todo lo que ella tenía, que se encontraba en la ruina, en bancarrota como lo conocemos ahora, y lejos de mejorar iba peor. Pero vemos entonces que algo los unió, el dolor y el sufrimiento fue necesario para que ellos vinieran delante de nuestro Señor Jesús a buscarle. Vamos a ver entonces en el versículo número 21 y dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces vemos en el versículo número 21 que vino una gran multitud, como las que estaban acostumbradas a aglomerarse cuando el Señor enseñaba. Y dice que pasando otra vez, justo después de que este hombre de Gadara le concediera al Señor su libertad y que le pidiera que le permitiera seguirle, entonces vemos que vino uno de los principales de la sinagoga. Ya había mencionado que era un hombre muy importante. Y los hombres importantes, hermanos, dentro de la política o de cualquier ámbito social, tienen que guardar cierta reputación. Y aún más enfrente de la gente. Hace algunos años ya teníamos un presidente aquí en México que se encontraba viajando en avión, era un viaje al estado de Oaxaca, y lo entrevistan y dice, y él en su entrevista, ya falta poco para aterrizar, faltan 2 minutos, no menos, como 5. Y entonces eso nos causa gracia, pero en ese momento yo en el video puedo apreciar que nadie se rió. Nadie se rió de los que estaban ahí, ni siquiera la que estaba entrevistando. ¿Por qué? Porque él tenía pues un grado de autoridad, presidente de México. Y vemos entonces que una persona con una importancia social tiene que guardar cierta reputación. Pero vemos a Jairo postrado delante del Señor con una gran necesidad, donde su reputación, donde la imagen que él tenía que guardar, que normalmente se acostumbra a una persona importante, pasó a un segundo término, a un tercero, y era lo que menos importaba porque tenía una gran necesidad. Y me llama mucho la atención cómo llega delante del Señor, la actitud con la que se presenta delante de Él. Porque siendo Él una figura pública, siendo Él una persona importante, pudo haber llegado, maestro, soy fulano de tal, soy Jairo, un importante, un principal de la sinagoga. ¿Qué te parece si dejas a estas personas y me concedes una entrevista? ¿Qué te parece si vienes a mi oficina para que podamos hablar? Hablando de una persona importante, una persona la más importante del mundo, la más importante de nuestra vida, el Señor Jesús. Y llega y toma una posición que dice la palabra del Señor que se postra. ¿Y cómo es la posición de postrarse? Ni siquiera es de rodillas, es algo aún más. Si es de rodillas, pero es completamente en el suelo, con el rostro completamente agachado, completamente a nivel del suelo, completamente postrado al Señor. Era la actitud, la posición corporal de rendición al Señor, de Señor, estoy completamente en tus manos. A mí me gusta siempre decirles algunas anécdotas de las que me han pasado, de las que he visto, para poder comprender más esta escena. Teníamos un perro que era de todo,
Ya no sabíamos si era de mi papá, si era de nuestro hermano Pablo. Era un perro que era de todos, se llamaba Flash, y yo creo que todo el mundo lo conocía. Incluso nuestro pastor Agustín en una ocasión le permitió pasar, y entonces este perrito tomaba también la enseñanza, ¿no? Se la pasaba sentado por ahí en una parte de atrás del templo. Entonces tenía yo un perro, uno muy grande, un pastor alemán muy bonito, se llamaba Cero. Un perrote, ¿no? Un perro enorme, fuerte. Y estaba él en donde ahorita vivimos, en donde es mi casa ahora, en donde vivo con mi familia. Él estaba apartado, entonces en una ocasión se sale y era muy agresivo, ¿no? Y se encuentra al pobre del Flash. Flash era un perrito salchicha, chiquito. Le decía yo que le sobraba valor, pero le faltaba cuerpo. Entonces cuando llega este perro grandote, enorme, que yo creo que fácilmente le cabía su cabeza en la boca del otro, pues lo único que hace es ya se rinde, queda rendido ante él, así como de, pues ya estoy en tus manos, ¿no? Si me quieres comer, pues ya ni modo. ¿Por qué les comento, hermanos, esto? Porque eso es la posición de rendición, de ponernos a la completa disposición del Señor. Y Jairo, entonces por eso quiero recalcar esta parte, que llega y se postra a él, se rinde ante el Señor. ¿Y por qué? Porque su hija estaba en una condición extremadamente crítica, extremadamente delicada. Estaba a punto de morir. Dice la palabra del Señor que estaba agonizando. Que sin duda alguna, hermanos, si el Señor no hacía algo, iba a morir. Y la petición que le hace me llama mucho la atención, porque dice el versículo número 23: pon las manos sobre ella para que sea salva. Y posteriormente dice, y vivirá. La petición más importante que un padre pudiera pedir al Señor. Antes de que le vaya bien en la escuela, de que termine los estudios, de que encuentre a alguien con quien casarse, alguien bueno, alguien trabajador, de que incluso que sane de alguna enfermedad, de algún padecimiento. Hermano, quiero preguntarte, ¿tu hijo es salvo? ¿Has pedido al Señor con fervor, de corazón, que nuestros hijos entreguen su vida al Señor? Pues vemos entonces a Jairo, dice en el versículo 23, para que sea salva. Y no estoy preguntando, cuando es esta pregunta, hermanos, no les hacía acerca de si tiene conocimientos bíblicos, acerca de si se congrega, si nuestros hijos, tu hijo es salvo, hermano. Porque antes que todo esto, hay una gran enseñanza aquí, en que nosotros como padres nos preocupemos primero, ¿por qué? Por la salvación. Muchas veces perdemos de vista algo tan importante como es la salvación de nuestra alma. Ahora, de manera personal, siempre o casi siempre llegamos delante del Señor pidiendo ayuda en el trabajo, por algún negocio que estamos emprendiendo, por nuestra relación con nuestro jefe. Es que mi jefe esto, es que mis compañeros, es que me acaban de cambiar a otro lugar donde no estoy acostumbrado a trabajar. Y llegamos delante del Señor pidiendo salud, pidiendo dirección. ¿Y cuándo pedimos ayuda en nuestra relación con Él? Es que, Señor, ayúdame porque siento que me estoy alejando de ti. Es que, Señor, ayúdame porque ya no tengo ganas de leer la Biblia. Hermanos, les pido que me ayuden a orar porque ya no tengo ganas de orar. Porque ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Porque ya no me siento con ese mismo gozo con el que tenía yo, con el que alababa. ¿Cuándo nos preocupamos entonces, hermanos, por algo tan importante como es nuestra relación con el Señor? Jairo entonces ya no sabía qué hacer, hermano. Seguramente ya había buscado ayuda en la religión judía. La había llevado seguramente a los mejores médicos de la región. Seguramente su hija había pasado por todos los tratamientos, por los mejores tratamientos que estaba a su alcance de Jairo, que era una persona importante, lo cual podemos pensar que la economía no era un problema. Sin embargo, entonces,
había llegado a la conclusión de que el único que podía salvarla era el Señor. Y algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el Señor es el único que tiene la última palabra. No importa la intención, no importa las posibilidades que yo tenga, o que yo confíe en mis propios esfuerzos, en mi propia fuerza, porque el Señor, sin duda alguna, hermanos, es el único que puede tomar el control y que puede hacer su santa y bendita voluntad en mi vida. Pero ahora entonces vemos a Jairo convencido de que era el único que podía salvar a su hija. Versículo número 24. Dice, fue pues con él y le siguieron una gran multitud y le apretaban. Entonces vemos la respuesta, la inmediata respuesta del Señor a la petición de Jairo, y dice que iba con él, pero que también iba una gran multitud, una aglomeración enorme de personas que le apretaba. Vamos a ver la siguiente parte, versículo número 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces nos encontramos en este momento con el segundo caso presentado delante del Señor. Una mujer que padecía un flujo de sangre ya por 12 años. 12 años, hermanos, de padecer una terrible enfermedad, que había sufrido mucho por muchos médicos. Muchos médicos la habían visto y había sufrido mucho a causa de los tratamientos, y que ya había agotado todas sus posibilidades. Y dice el versículo número 26, y gastado todo lo que tenía. Ya había entonces gastado todo lo que tenía. Se encontraba en la ruina, se encontraba en bancarrota, como lo queríamos ver, queríamos entender. Y que no había mejorado, por el contrario, se encontraba peor. El libro de Lucas, hermanos, que es el evangelio paralelo a esto, nos dice que la niña tenía 12 años de edad. Y esta mujer tenía 12 años, pero padeciendo una terrible enfermedad. Entonces, las dos personas que no tenían nada que ver, dos casos completamente diferentes, comienzan a parecerse, a tener similitudes uno con el otro. Nos encontramos a dos personas con un contexto social completamente distinto, pero que la necesidad tiene una gran similitud. ¿Cuál es? Pues que solamente el Señor podía tomar el control de esa situación, porque ambos habían agotado completamente los recursos que estaban en sus manos. Ninguno de los dos sabía qué hacer y vinieron delante del Señor como último recurso, que es como lamentablemente muy frecuente ocurre con nosotros, ocurre con la iglesia. Y vemos que si el maestro no hace nada por la hija de Jairo, ella iba a morir. Y si el Señor no hacía nada por esta mujer que había tenido 12 años, esta terrible enfermedad, seguramente también iba a morir. ¿Por qué? Porque una persona no pasa 12 años con una terrible enfermedad, no pasa 12 años sangrando sin que desarrolle serios problemas de salud, sin que desarrolle seguramente una fuerte anemia lo suficientemente aguda como para acabar con su vida o con cualquier otro problema que pudiera desarrollar a causa de ello. Y cuando Jairo llega delante del Señor, ¿cómo llega? De rodillas, postrado delante del Señor, postrado a sus pies. Y esta mujer no llega de rodillas, pero termina de rodillas delante del Señor. Lamentablemente, hermanos, muchas veces es la única manera en que nosotros lleguemos postrados delante del Señor. Es la única manera en que nosotros podamos doblar nuestras rodillas para pedir al Señor, para poder hablar con Él. A través del dolor, a través del sufrimiento, a través de una gran necesidad
que ya no sepamos qué hacer y que llegamos delante de Él. Aunque nuestra vida sería más fácil si pudiéramos doblar nuestras rodillas de manera constante. Y no estoy diciendo con esto, hermanos, que no nos pueda llegar a pasar, pero sí que la presencia del Señor esté lo suficientemente cerca para estar seguros, para estar convencidos, para que su paz abarque nuestro ser y podamos estar convencidos de que el Señor está aquí con nosotros. Entonces vemos a Jairo, vemos esta mujer de rodillas delante de él. ¿Y qué significa entonces? Que la única posición segura, la única posición más que no hay más adecuada para estar delante del Señor, ¿cómo es? De rodillas. Y cuando hablamos de doblar nuestras rodillas, aunque es algo muy importante, no solo lo digo de manera física, sino se trata también de manera espiritual. En una actitud de rendición completa al Señor. De manera que la palabra del Señor nos enseña que es la única posición segura delante de Él. ¿Esto qué significa de manera espiritual? Con un corazón contrito, con un corazón humillado. Postrado, por supuesto que no es la posición más cómoda en la que podemos estar. Ya les explicaba cómo es algo incómodo, no es fácil, es difícil, es duro. Pero sin duda alguna es la mejor y la más segura delante del Señor. ¿Y qué me estoy refiriendo con eso? A depender por completo. Nuestra vida depende completa del Señor. Así como les decía del Flash, Señor, en tus manos estoy, no sé qué hacer. Pero tú, en tu santa y bendita voluntad, sé que tú harás lo mejor para mi vida. Así que, hermanos, si estás pasando por alguna lucha, por alguna aflicción, que parece que no tienes oportunidad de ganar, de rodillas, con un corazón postrado delante del Señor, es la única opción y más certera delante del Señor. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, en el capítulo número 51, versículo 17. Salmos 51, versículo 17. Y la palabra del Señor dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios al Señor cuando estamos pasando por alguna una prueba, alguna situación difícil, aunque no la estemos pasando? Hacer una manda, las famosas mandas. Irme de rodillas de un punto a otro. Dejar de comer algo, dejar de un vicio. Tampoco ir de rodillas a un lugar a otro, hermanos. ¿Cuál es el sacrificio que el Señor quiere? El espíritu quebrantado. ¿A quién no despreciará el Señor? Entonces, al corazón contrito y humillado. Que podamos depender completamente del Señor. No con unos ojos altivos, no confiando en mis propias fuerzas, en mi propia fortaleza, en mis propias capacidades, sino con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Aún la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a pedirle algo al Padre en el Getsemaní, se arrodilló. Oró al Padre de una manera muy interesante y de una manera esencial para nuestras peticiones. Lucas capítulo 22. Vamos a buscar en Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, versículo 39. Y la palabra del Señor dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿De qué manera hizo el Señor? Estaba pasando por una aflicción muy grande. ¿De qué manera oró? Dice la palabra del Señor.
puesto de rodillas, oró. Vamos a regresar entonces a Marcos capítulo 5. Y el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tomado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, en lo que acabamos de leer, hermanos, dice que el Señor iba con Jairo, iba siguiendo su petición, iba atendiendo la petición de la hija de Jairo. ¿Y cómo estaba su hija? Estaba agonizando, estaba muy enferma, ya no había tiempo. Cada momento era vital para aquella niña. Y el Señor se detiene a preguntar en medio de la multitud que quién la había tocado. Incluso los discípulos dicen en el versículo 31, volviéndose a él, a la multitud les dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice el 30, y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Era una gran multitud, cualquiera lo pudo haber tocado. Había muchísimas personas y los discípulos incluso le dijeron: Señor, ¿qué de relevancia hay? ¿Quién te tocó? Es una multitud, muchísimas personas. ¿Te puedes haber imaginado Jairo? Jairo pudo haber, le hubiera podido parecer eternos esos momentos. Pudo haber estado completamente desesperado. ¿Has estado en algún momento de emergencia? ¿Has estado en tal situación que unos segundos te parecen eternos? Yo recuerdo, hermanos, ahora que les hablo acerca de esto, acerca de mi papá. La primera vez que mi papá cayó en el hospital, recuerdo que él ya estaba llevando su tratamiento, y en una ocasión llego de trabajar y estoy en mi casa y de repente va mi mamá y me habla que tu papá se puso mal, y ya voy corriendo de mi casa. Somos muy cerca, somos vecinos, y el tiempo que pudo haber tardado, muy poco tiempo fui y llego a su casa y lo encuentro pues en un estado crítico. Él estaba pasando por un episodio ya a causa de su avanzada enfermedad, y lo que hice fue pues reaccionar en ese momento. Traje mi carro, lo tomé, lo cargué en mis brazos, los subí al carro y me lo llevé rápidamente al hospital. Estaba yo completamente seguro que la ambulancia iba a tardar más tiempo, y una vez llegando al hospital, nuevamente metí el carro hasta adentro, hasta la cocina, y lo bajé, nuevamente lo tuve que cargar, y ese tiempo que pasó, hermano, se me hizo eterno. Y ya platicando después con mi esposa, porque yo le avisé que ya mi papá se encontraba adentro y estaba siendo atendido, me dice que no tardaste nada, no tardaste en verdad nada en llegar ahí. Bueno, porque era una emergencia. Normalmente haces mucho tiempo en llegar debido al tráfico. Era una emergencia. El tiempo se me hizo en verdad muy largo cuando había sido realmente muy poco. Hay algunas personas que decían: es que te hubieras esperado, te puedes haber lastimado por haber cargado. Era una emergencia, hermanos. ¿Por qué les menciono esto? Porque te puedes imaginar lo que estaba pasando Jairo. Era una emergencia, estaba agonizando su hija, y el maestro se detiene a preguntar quién le había tocado. Entonces vemos, hermanos, que Jairo pudo haber dicho como los discípulos: Señor, mi hija, se agota el tiempo, ¿qué importa? ¿A quién te tocó, Señor? Pero la palabra del Señor nos enseña que el Señor no anda a prisa. Hay una frase que repetimos mucho, es que los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces se ha convertido incluso en un cliché el uso de esta palabra. Hay muchas personas que necesitan bajar de peso, que necesitan dejar el azúcar,
y que no lo dejan. Y dice, es que el tiempo del Señor es perfecto. No, hermano. O que, hermano, ¿por qué no has pasado la materia que debes? ¿Por qué llevas 5 años en la prepa? Es que el tiempo del Señor es perfecto. No, hermano, créeme, déjame decirte que no tiene nada que ver eso, hermanos. No, esa frase no tiene nada que ver con lo que está pasando, como nosotros muchas veces la utilizamos. ¿Qué quiere decir con esto? Significa que el Señor tiene un tiempo y un propósito específico para cada situación. Si tú tienes un motivo de oración y tu oración no es contestada por el Señor como tú quieres, no es que el Señor no te escuche, no es que el Señor no tenga atención en lo que le pedimos, es que tiene un propósito especial y específico para la situación por la que estamos pasando. Muchos hermanos dan en su testimonio, he escuchado a una de mis hermanas, que dice que yo oré muchos años, en verdad muchos, porque el Señor tocara el corazón de mi esposo, en que él entregara su vida al Señor. Y después de muchos años el Señor lo escuchó. Y el hermano fue un hermano, en verdad, muy entregado al Señor. Y que podemos ver a través de ese testimonio de que el Señor tocó su vida. Y de que el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero el Señor no está a prisa. Cuando el Señor le avisaron que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, él se tomó 2 días más en llegar. No porque no le importara. Él tenía un propósito específico para esa situación. Vamos a ver entonces el versículo 33 de Marcos capítulo 5. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vamos a dejar un momento a Jairo y vamos a ver qué está pasando con esta mujer. Una historia triste, una historia de 12 años de sufrimiento, de un padecimiento terrible. Y no solamente eso, sino que va más allá de lo que podemos ver de manera superficial, de lo que podemos ver de manera textual en lo que estamos leyendo. Cuando estudiamos la palabra del Señor debemos de analizarla de acuerdo al contexto histórico social en el que se encuentra en ese momento. Nos encontramos en un punto de la historia donde está regido por la ley, por lo que la situación de esta mujer era aún más complicada, era aún más difícil. Dice en el libro de Levítico, en el capítulo número 15, no lo vamos a leer, si tienes tiempo en casa te invito a lo que podamos leer, es una parte de la ley, que mientras una mujer se encontraba en esta situación, no podía ir al templo. Entonces vemos a esta mujer 12 años sin poder llegar delante de la presencia del Señor, sin poder disfrutar de la calidez que hay entre hermanos, porque dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, que cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 12 años que ella no pudo disfrutar ni pudo estar delante del Señor. Porque decía entonces en el libro del Levítico, en la ley, que todo lo que tocaba era considerado inmundo. Era una mujer que tenía que estar sola, porque quien la tocara o todo aquello que tocara de acuerdo a la ley era inmundo. ¿Qué pasaría si alguien se enterara de esta situación de acuerdo a la ley? 12 años de estar viviendo una situación de temor, de aislamiento, de haber gastado todo lo que tenía sin tener una respuesta, que había perdido toda esperanza médica y que lejos de mejorar iba empeorando. Pero ella fue delante del Señor con algo muy especial. Y dice el versículo número 28. Porque decía, ¿quién? La mujer. Si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y me llama mucho la atención lo que ella decía, su petición, lo que ella creía, su convicción. Si tocare tan solo su manto, seré sana. No, ¿verdad? Dice, seré salva. Entonces la petición inicial de ese padecimiento terrible por años había pasado a segundo término. Y ahora
su principal propósito de esta mujer era ser salva. Y sin duda alguna, la más importante. Ya su situación médica ya no era lo más prescindible. Ya había pasado a un segundo término. ¿Qué era lo que Jairo creía que iba a pasar si el Señor tocaba a su hija? Que sería salva. Entonces vemos, hermanos, que estos dos casos, estos dos milagros, estas dos personas pasando por una distinta situación, se empieza a tornar parecido, similar. Versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Entonces les comentaba hace unos momentos que esta mujer no llegó postrándose, pero ahora sí, dice, y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Le contó toda la verdad, aún temblando, aún con miedo, lo hizo. Hasta este punto de la historia, hermanos, hasta este punto de este pasaje, ¿tú crees que el Señor no sabía a quién le había tocado? ¿Tú crees que el Señor no sabía a quién había sanado del poder que había salido de él? Por supuesto que sí, hermanos, el Señor lo conoce todo, pero el Señor se complace en que nosotros confesemos, en que nosotros digamos delante del Señor nuestras peticiones. Lo que estamos pasando, ¿tú crees que el Señor no conoce? No conoce que tengo deudas, no conoce el Señor que estoy pasando por alguna aflicción, no conoce que me angustia algo. Por supuesto que sí, hermanos, pero la palabra del Señor nos enseña que el Señor se complace en que nosotros pongamos delante de Él aquello que nos aflige, aquello que nos causa alegría, aquello que nos cae esa gratitud delante de Él. Y vemos entonces esta mujer que le contó toda la verdad, aún temblando, aún con miedo, lo hizo. Hasta ese punto de la historia, la mujer que había recibido ya la sanidad, porque dice entonces que al tocar su manto, el flujo de sangre que había padecido por años cesó. Pero esta ya no era su principal petición, ya había tenido la sanidad. Bien se hubiera podido ir ya, nadie, la multitud se hubiera enterado, tenía su sanidad, se hubiera ido. Muchas personas llegan a la iglesia, hermanos, con una situación difícil, con una necesidad grande, con un padecimiento grande, con una aflicción que no deja vivir sus vidas de manera tranquila. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando el Señor responde de manera favorable a esta petición? Se van. Y muchas veces no les volvemos a ver. Muchas veces vuelven o volvemos a la situación en la que yo vivía, lejos del Señor, haciendo lo que a mí mejor me parezca. Esta persona entonces ya había obtenido la sanidad. Hermano, déjame decirte que si tú creíste verdaderamente en el Señor usará cualquier medio para hacernos volver, incluso nuestra vida misma. Yo muchas veces les hablo de lo que el Señor habla a mi vida a través de mis hijos. Y cuando, sobre todo con Alondra, con Omar es diferente, está más pequeño, pero sobre todo con Alondra, cuando no obedece algo, una indicación que yo le estoy dando, que es por su bien, yo solamente le hablo 2 veces. Y ya la tercera ya se imaginarán lo que le pasa, porque el Señor nos ha dado la autoridad de corregir a nuestros hijos, de encaminarlos en el camino del Señor. Y cuando está haciendo algo que no está correcto, yo le digo, Alondra, y ella, su respuesta generalmente es, no me digas nada, papá. Una. La siguiente, Alondra, sí, ya lo voy a dejar. Y a la tercera, ¿qué creen que pasa? Pues, si lo deja en ese momento, no tiene ninguna consecuencia, más que lo dejó y hizo caso. Pero si a la tercera vez no lo deja, no deja de hacer lo que está haciendo, pues le corresponde lo que el Señor nos ha instruido a nuestros hijos. Muchas veces somos así, hermanos. El Señor nos da una verdad. Omar, no me digas nada. No me digas nada. Omar, la segunda. Ya. No me digas nada. ¿Y qué pasa a la tercera? No nos esperemos, hermanos, a la tercera. El Señor en su grande amor, en su grande misericordia, muchas veces no nos da 2 oportunidades, nos da muchas. Pero en su grande amor, el Señor también tiene toda la autoridad de corregirnos como sus hijos y de volvernos a encaminar
nuestra vida hacia Él. Versículo 34 dice: y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué obtuvo al decir la verdad? Su salvación, su petición principal. Y aparte de eso, ¿qué le dice? Y queda sana de tu azote. Algo maravilloso que pasó en esta mujer. Versículo número 35 dice: mientras él aún hablaba con esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En este punto, hermanos, vinieron de la casa del principal, y yo creo que no hay una manera más insensible de decir esta terrible noticia. Jairo, su papá de la niña, su padre, desesperado por esa situación, y llegan y le dicen: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? ¿Por qué estás todavía ahí molestando al maestro? ¿Qué hubieras hecho tú, hermano, ante una situación así? Bueno, yo creo que cualquier persona se pone a llorar, desesperado. ¿Y qué hubieras dicho al maestro? Bueno, si no te hubieras detenido con esta mujer, llevaba 12 años así, no que pasara más, nada, otro día. Y todavía preguntando quién te había tocado. Mi hija estaría viva. Y mucha gente diría: estoy enojado con Dios para siempre, ya no quiero saber nada de Él, porque por su culpa mi hija se murió. Las cosas del Señor no es así, hermano. Pero Jairo estaba ahí. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Por qué su reacción fue así? Porque estaba completamente cerca del Señor. ¿Qué trae a mi vida estar completamente cerca del Señor? Trae gozo, trae paz, trae tranquilidad. ¿Y qué pasó? Versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La respuesta del Señor, de verdad, me llena de gozo, me maravilla. La sabiduría, la autoridad, el amor con la que le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y podemos decir: Señor, es que todos me dicen que si hubiese estado ahí, mi hija no hubiera muerto, y si no se hubieran desperdiciado sus últimos momentos. Es que si en lugar de estar aquí, mejor hubiera aprovechado esos últimos momentos para estar con mi hija. No temas, cree solamente. Cuando tus problemas te digan: ya ni le muevas. Cuando tu mente te diga: ya ni le muevas, no hay solución para lo que estás pasando, ya no vas a poder, ya déjalo. ¿Qué me dice el Señor? No temas, cree solamente. Versículo número 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duermen. La pregunta del Señor le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? Y las personas piensan: Señor, pues es que murió. Ya murió la niña. Y en la Biblia, cuando la palabra del Señor dice que duerme, se refiere a la muerte en esta ocasión. ¿A qué se refería el Señor? Para nosotros, en nuestro entendimiento humano, nuestro entendimiento carnal, hay una frase, un dicho que dice: mientras haya vida, ¿hay qué? Esperanza. En las cosas del Señor no pasa así. Para el Señor, Dios Todopoderoso, la muerte no es ningún tipo de problema, no es ningún tipo de impedimento. Únicamente para Él es así. Porque donde el Señor está, la muerte huye. No es algo que a Él le pudiera detener. Su poder es tan grande como despertar a alguien que está durmiendo. Por eso le dice: la niña no está muerta, sino duerme, porque para Él era solamente como despertar a alguien
que estaba durmiendo. El versículo número 40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Qué hacía la gente de afuera ante este dolor de Jairo, ante esta situación tan difícil? Era el maestro. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba. ¿Qué gente? La que no conocía el poder ni el alcance del Señor, la que no conocía las promesas. Aquella gente que no conoce la palabra del Señor, la gente que no conoce lo que el Señor ha hecho en mi vida, se burlaba. Y dice el versículo número 40: echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Talita cumi, una expresión en arameo que aquí mismo en el Evangelio de Marcos es traducido como niña, a ti te digo, levántate. Y el versículo número 42 dice: luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué se espantaron? ¿Quién se espantó? Bueno, pues se espantó a aquellos que se burlaban, que no creían en el poder del Señor, que no le creían capaz de hacer algo como esto. Pero recordemos siempre, hermanos, que el Señor tiene el poder, la autoridad para hacer absolutamente todo. No hay nada imposible para el Señor, dice su palabra. Cuando estás en aflicción y el Señor da su paz, cuando estás pasando por una situación difícil, el Señor te da su gozo, nos da la tranquilidad, nos da la alegría. ¿Qué dice la gente que no conoce al Señor? Le falta un tornillo. No sé qué le pasa, está pasando por una situación grande y está cantando. Si yo estuviera en su lugar me volvería loco. Sí, pero ¿por qué no nos pasa eso? Porque tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. Porque si estamos lo suficientemente cerca del Señor para poder escuchar, no temas, cree solamente. No importa lo que venga, hermanos, porque tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. ¿Por qué se burlan? ¿Por qué se espantan? Porque no conocen del Señor. Mucho menos su poder, su paz, su amor que tiene para con nosotros. ¿Tú crees que fue fácil para Jairo ese momento? Le dijeron de una manera insensible que su hija había muerto. El maestro se había tomado el tiempo para dar la salvación y sanidad a una mujer. Y su hija estaba agonizando. Se burlaban del maestro encima del dolor de Jairo. Se burlaban del maestro, no le creían capaz encima del dolor que él tenía. Pero el Señor en su gran amor y en su gran misericordia, ¿dónde estuvo Jairo todo el tiempo? Al lado del Señor. De manera que estando con el Señor no importa que todos digan lo contrario, que la situación se torne cada vez más difícil. Tomando la mano del Señor, hermanos, no hay nada que temer, porque Dios pelea las batallas por nosotros. A través de estos estudios vemos esos grandes milagros que el Señor han hecho. ¿Dónde ocurrieron? Estando ahí cerca, pegado al Señor. No en la periferia, no lejos, no en los últimos lugares. ¿Dónde estaba Jairo? Pegado al Señor. ¿Dónde estaba esta mujer? Pegado a donde estaba el Señor. Porque si nos tomamos de la mano del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Que nuestra vida, hermanos, cada día esté junto a Él. No más lejos, no si me acuerdo, no los domingos, sino que cada día nuestro propósito esencial sea estar tomados de la mano del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar reunidos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de esos pasajes que has dejado, Señor, para nosotros. Te pedimos que tu presencia, tu poder esté cada día más cerca de nosotros, Señor, y que nos des el deseo de buscarte, el deseo de servirte, el deseo de estar cada vez más cerca de ti. Que no nos cansemos, que no nos aburramos, sino que te busquemos cada día más a ti. Tú, Señor, que eres el dador de vida, tú que lo puedes todo. Bendícenos a través de esta semana. Te pedimos, Señor, que tu presencia, tu poder nos acompañe en nuestra salida y en nuestro regreso.
y donde quiera que estemos. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Te invitamos a compartir este mensaje para que más personas conozcan lo que el Señor habla a través de su palabra. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, si necesitas que oremos por ti o quieres conocer más acerca de la palabra del Señor, contáctanos a través de WhatsApp y en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Déjanos tus comentarios, dudas. Si quieres que hablemos de un tema en especial, suscríbete, deja like para estar al tanto de nuestros próximos videos.